El miércoles 26 de septiembre de 1990, un joyero fue localizado asesinado a balazos, en lo que en un principio se creyó era un robo. Poco a poco fue cobrando otro giro, uno inusitado para aquellos días. La víctima fue identificada como Herminio Mendoza Ruelas, un joyero, y como probable responsable fue señalado Gilberto Torres Carrillo, un joven exagente de la entonces Policía Judicial del Estado. Una semana después del crimen, fue que se logró la detención de Torres Carrillo, a quien se le señaló como el principal sospechoso debido a la peculiar relación que sostenía con Mendoza Ruelas. La historia entre ambos personajes se remonta a un año anterior, el mes de noviembre de 1989, cuando Gilberto Carrillo Torres estaba por graduarse de la Academia Estatal de Policía y para conmemorar su logro, acudió a la joyería de Mendoza Ruelas, donde ordenó un anillo conmemorativo de su graduación con sus iniciales. Para el mes de diciembre, ya como agente de la PJE, Mendoza Ruelas acudió a las instalaciones de la corporación a cobrarle el adeudo, ya que la joya aún no había sido liquidada. Sin embargo, el pago que exigía no sería en efectivo. A cambio, el joyero requería de ciertos favores especiales con los que se iría cubriendo el adeudo, relación con la que fue surgiendo la turbia amistad, narró aquella ocasión el exjudicial. En sus declaraciones iniciales, el exagente dijo que Mendoza Ruelas buscaba que lo asesinaran, pues debía a sus proveedores aproximadamente 500 millones de pesos de la época. Torres Carrillo afirmó que en varias ocasiones le ofreció hasta 300 millones de pesos para que lo matara. Sin embargo, nunca aceptó el trato. Ante la negativa del asesinato, Mendoza y Torres viajaron un mes antes de su muerte a la ciudad de Guadalajara, con la intención de comprar un cadáver. El plan del joyero había cobrado un giro insólito. Al no poder morir, quería conseguir un cuerpo para traerlo a Juárez y después meterlo a un automóvil, donde sería incinerado junto al vehículo, para hacerlo pasar por él. Torres Carrillo relató que en una ocasión se entrevistaron con el director de servicios periciales de la Procuraduría General del Estado de Jalisco, a quien le pagarían 26 millones de pesos para que les consiguiera un cadáver. Pero el funcionario se opuso a los planes de Mendoza. El propósito de comprar un cadáver y hacerlo pasar por Herminio era para cobrar los 2 seguros de vida que éste tenía, uno por 1.200 millones de pesos que adquirió en una aseguradora nacional y otro por $1 millón que compró en la ciudad de El Paso, Texas, según reveló Carrillo. Torres Carrillo sabía que el plan de Mendoza Ruelas no terminaba ahí, sino que pretendía, una vez cobrados los seguros, salir del país y comenzar una nueva vida en Venezuela, lugar en el que el joyero tenía un pariente. El día que Gilberto Torres Carrillo fue arrestado, había acudido a la Subprocuraduría de Justicia a presentar su renuncia. Salía de las instalaciones después de entregar el arma de cargo en las oficinas de la PJE. En ese momento fue que sus pasos se cruzaron con los de Ana Laura Fierro, esposa del joyero, quien había acudido a rendir su declaración. A raíz de ese encuentro, las autoridades consideraron a Torres Carrillo como sospechoso, ya que luego del interrogatorio a la viuda, comenzaron a darse las conexiones entre el exelemento y la víctima. Como principal prueba que vinculaba a Torres Carrillo con el crimen, fue que se le encontró un cheque por 15 millones de pesos. Aparentemente, ese sería el pago para asesinar a Mendoza Ruelas. Sin embargo, en su declaración y durante todo el proceso, el exagente negó haber asesinado a Mendoza Ruelas. La esposa sabe quién es el homicida, pero no lo quiere decir, afirmaba el detenido en los separos de la Policía Judicial. Había pocas pruebas en su contra. Aún así, fue consignado Torres Carrillo. Se sometió a la prueba de la parafina, que se le practicó en el Departamento de Identificación Criminal, la cual resultó negativa. Se hizo también una prueba a la pistola 9 milímetros que portaba el exagente judicial, pero resultó negativa. Los oficiales expertos en balística señalaron que la escuadra no había sido disparada, pues se encontraba limpia. Es un caso en el cual las autoridades la llevan de perder, dijo Romero,
quien aseguró confiar más en el criterio del juez que en las pruebas aportadas contra Torres Carrillo, pues éstas eran circunstanciales. Sin embargo, días después, las autoridades consideraron lo contrario y declararon formalmente preso al exjudicial. Gilberto Torres, en todo momento durante el caso, clamó ser inocente. Herminio Mendoza era un individuo fracasado en sus negocios, que un día empezó bien, pero después fue decayendo y los problemas económicos repercutieron en su estado de ánimo, que después lo llevó a pensar en morir, refirió. Arturo Arroyo, entonces psicólogo del Departamento de Identificación Criminal. Hay casos donde una persona que pasa por un mal momento económico, lo primero que piensa es en suicidarse, pero a Herminio lo único que le importaba era el futuro de su familia, a pesar de que en ello perdiera la vida, apuntaba el especialista. Planeó primero conseguir un cadáver para hacerlo pasar como Herminio, y así cobraría los 2 seguros de vida. Pero al fallarle este plan, encontró que la única forma de afrontar las deudas con los proveedores, a quienes les debía 500 millones de pesos, era el pagar a un pistolero para que lo asesinara, agregó en su reporte el psicólogo. Era un individuo que solo vivía de lo material, que, al afrontar problemas de este tipo, decidió mejor morir que solucionar las deudas que tenía.